En los episodios anteriores, hemos explorado las heridas individuales del padre y de la madre. Pero, ¿qué ocurre cuando esas heridas crean un vacío de poder en el corazón de la familia? Cuando los padres, abrumados por sus propios traumas, adicciones o inmadurez, abdican de su trono, el sistema familiar entra en pánico. Y en esa confusión silenciosa surge una dinámica tan invisible como devastadora. En medio del caos, uno de los hijos es elegido, o se autoelige, para ocupar el lugar que los adultos dejaron vacío. Así nace el arquetipo del niño parentalizado, el pequeño salvador. Hay heridas que no nacen de un solo golpe, sino de una ausencia constante, de la carencia de amor, de la falta de cuidado, del silencio emocional que se instala en las paredes de una casa donde todos respiran dolor, pero nadie lo nombra. Jung decía que el alma de un niño se moldea en la mirada de sus padres, y cuando esa mirada está ausente, rota o ciega por su propio sufrimiento, el niño aprende a sobrevivir sin ser visto. Este niño aprende desde muy temprano una lección cruel, que el amor se gana cuidando, resolviendo, complaciendo, que su valor depende de cuánta paz puede traer a un hogar lleno de ruido. Se convierte en el terapeuta de su madre, en el confidente de su padre, en el guardián de todos los secretos familiares. Le roban su derecho a ser niño, le niegan el permiso de equivocarse, de ser cuidado, de llorar sin miedo, y en su lugar le entregan una carga imposible, la responsabilidad de mantener a flote a una familia que se está hundiendo. Lo que para el resto del mundo parece madurez y bondad, para su alma es exilio. Porque detrás del niño que todos alaban por ser tan bueno, hay una infancia entera gritando, ¿y quién me cuida a mí? El niño salvador desarrolla un radar emocional casi sobrenatural. Siente la tensión antes de que alguien levante la voz, sabe cuando una discusión está a punto de estallar, detecta el estado de ánimo de los demás con solo entrar a una habitación. Se convierte en el guardián del clima emocional, y su mayor miedo es el conflicto, porque cuando hay conflicto, hay peligro. Para sobrevivir, aprende a adaptarse. Su identidad se fusiona con su función. No sabe quién es, solo sabe qué necesita hacer para que los demás estén bien, y así crece creyendo que amar significa sacrificarse, que cuidar a otros es la única manera de ser amado. En la adultez, ese patrón no desaparece, solo cambia de escenario. El niño salvador ahora es un adulto funcional, empático, siempre dispuesto a ayudar. Pero bajo esa fachada de generosidad hay un cansancio profundo, una tristeza inexplicable, una sensación constante de estar cargando algo que no le pertenece. En sus relaciones, se siente atraído por personas heridas, aquellas que necesita rescatar, proteger, curar. Confunde el amor con la compasión, la intimidad con la redención. Y sin saberlo, repite el mismo rol que tuvo con sus padres: dar más de lo que recibe, cargar más de lo que puede sostener. Al principio esto lo hace sentir valioso. Cree que su misión en la vida es ayudar. Pero con el tiempo, el agotamiento y la frustración llegan como una marea lenta. Porque nadie puede llenar el vacío de otro sin vaciarse a sí mismo. En el trabajo repite el mismo guión, es el empleado que se queda hasta tarde, que arregla los errores de los demás, que no sabe decir no. El elogio de los jefes lo alimenta, pero también lo esclaviza. Y cuando, inevitablemente, se siente usado o invisible, no entiende por qué los demás no hacen por él lo que él hace por todos. El Salvador vive en un estado de hipervigilancia constante. Incluso cuando está en silencio, su mente está escaneando el entorno. Está alguien triste, molesto, necesita algo. No puede relajarse porque su sistema nervioso nunca aprendió lo que es la seguridad. Desde niño, su paz dependía del estado emocional de otros. Así que incluso en la calma, su cuerpo espera el próximo desastre. Y su sombra crece en silencio. Una sombra hecha de resentimiento, de ira no expresada, de cansancio acumulado por años de cuidar sin ser cuidado. Porque aunque nunca lo admitirá, el Salvador también sueña con ser rescatado. Sueña con una figura que llegue y le diga: ya no tienes que hacerlo todo solo. Pero cuando alguien intenta cuidarlo, se asusta, se bloquea,
se aleja. Su mente asocia recibir amor con peligro, con perder el control, con volverse débil. El trauma original no fue solo haber tenido que cuidar a otros, fue haber aprendido que nadie cuidaría de él. Sanar este patrón no es un camino suave. De hecho, al principio se siente completamente equivocado. Porque para El Salvador, pensar en sí mismo suena como egoísmo. Descansar provoca culpa, pedir ayuda genera ansiedad, decir no se siente como traición. Pero Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo, y este sufrimiento legítimo es el duelo que El Salvador debe atravesar. El duelo por su infancia perdida, por los años en los que no fue niño sino cuidador, por las lágrimas que no pudo llorar porque no había tiempo, porque alguien más necesitaba que fuera fuerte. Sanar implica aceptar que ya no tienes que ser el héroe de nadie, que tu misión no es salvar, sino existir. Y eso al principio se siente como vacío, porque toda tu identidad giraba en torno a sostener a otros. Cuando ya no hay nadie a quien salvar, ¿quién eres tú? Ahí comienza la verdadera terapia, el reencuentro con uno mismo. El niño salvador debe aprender a mirar hacia adentro sin sentir vergüenza, a reconocer que también tiene heridas, necesidades y deseos, y sobre todo, a permitirse recibir. El primer paso, dice Jung, es ver el patrón sin juzgarlo. Decir en voz alta, soy un rescatador, ayudo a otros no solo por amor, sino por miedo. Por miedo a ser abandonado, a no ser necesario, a no valer. Esa confesión honesta es una revolución interna porque rompe el hechizo de la negación, ese mecanismo que mantiene vivo el ciclo del sacrificio. Cuando El Salvador ve la raíz, algo se mueve dentro. Se da cuenta que su bondad no era pura virtud, sino una estrategia de supervivencia, y aunque duela aceptarlo, es el inicio de la libertad. El segundo paso es practicar el no, no como castigo, sino como declaración de existencia. El no es la palabra más espiritual que puede pronunciar quien siempre dijo que sí. Es el sonido de los límites, el nacimiento del respeto propio. Al principio cada no duele, el cuerpo tiembla, la culpa grita, la mente inventa excusas. Pero cada vez que te permites decir no, le enseñas a tu sistema nervioso que no hay peligro en elegirte, que no perderás el amor por ser fiel a ti mismo. El no se convierte en una ceremonia de independencia emocional, porque amar de verdad no es entregarte por completo, sino ofrecerte desde la plenitud. El tercer paso es recordar tus propias necesidades. El Salvador lleva tanto tiempo mirando hacia afuera que ha olvidado lo que quiere. Preguntarle qué necesita es como pedirle a un ciego que describa el color del cielo. Tiene que aprenderlo desde cero. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo ahora? Son preguntas simples, pero para El Salvador son preguntas sagradas, porque cada vez que las responde, recupera un fragmento de su alma. Poco a poco, empieza a pedir ayuda, al principio con torpeza, con miedo, como quien aprende a caminar por primera vez. ¿Podrías escucharme? ¿Podrías acompañarme? Y cuando alguien lo hace, siente algo que no había sentido en años, seguridad. La sanación no se trata de volverse egoísta, sino de redefinir el amor, de entender que cuidar de ti no es traicionar a nadie, es honrar tu existencia. Jung afirmaba que el alma busca equilibrio, y El Salvador vive en un extremo, dar sin medida. Por eso la vida lo empuja hacia el otro lado, para que descubra el arte de recibir. Recibir cuidado, recibir atención, recibir descanso, no como recompensa, sino como derecho natural. Cuando El Salvador aprende esto, algo en el universo se realinea. Ya no atrae relaciones donde lo usan, ya no busca problemas para resolver. Empieza a relacionarse desde la igualdad, desde la autenticidad. Y entonces ocurre algo hermoso. Su capacidad de cuidar florece de una manera nueva, sin sacrificio, sin culpa, sin agotamiento. Ayuda, sí, pero desde la abundancia, no desde la carencia, desde el amor, no desde la necesidad. La verdadera sanación es un acto silencioso, no tiene aplausos, no tiene reconocimiento, solo paz. Esa paz que se siente cuando el alma, por fin, deja de pelear consigo misma.
A veces llega en un instante, tal vez una tarde en la que simplemente te permites no hacer nada. Una mañana en la que decides no responder al mensaje de quien siempre te pide más. Un día en que te das cuenta de que puedes descansar sin justificarte. Y ese día, sin fuegos artificiales, rompes un ciclo que llevaba generaciones repitiéndose. Hay una razón por la que en los aviones te dicen que te pongas primero tu máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Y es porque no puedes salvar a nadie si te quedas sin aire. No puedes dar amor si tu corazón está exhausto. No puedes curar si tú mismo sigues sangrando. Por eso, la sanación del Salvador no consiste en dejar de amar, sino en amar con conciencia, saber cuándo dar, cuándo detenerte, cuándo cuidar y cuándo retirarte. El amor maduro no es sacrificio. El amor maduro no nace del miedo a perder. El amor maduro es libertad. Y en esa libertad descubres algo poderoso, que nunca fuiste responsable de salvar a nadie. Que cada alma tiene su propio camino, su propio ritmo, su propia noche oscura, y que tu tarea no es cargar con los demás, sino acompañar sin perderte. El verdadero rescate sucede cuando te rescatas a ti mismo, cuando miras hacia adentro y reconoces que la compasión empieza en casa. Y cuando lo haces, todo cambia, los vínculos, la energía, la forma en que respiras. Ya no buscas aprobación, buscas autenticidad. Ya no das por miedo, das por amor. Y desde ese lugar, incluso tus heridas se vuelven medicina, porque el alma que ha aprendido a cuidarse enseña a otros a hacer lo mismo sin decir una palabra. Hay un momento en el proceso donde el Salvador finalmente se perdona, deja de culpar a sus padres, a sus parejas, a sí mismo, y entiende que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, que su necesidad de salvar no era un defecto, sino una búsqueda desesperada de amor. Ese perdón abre la puerta al siguiente nivel de conciencia, entender que cada rol que jugamos, víctima, héroe, villano, es solo un intento del alma por encontrar equilibrio. Y en ese instante, la vida se siente ligera, porque ya no hay nada que demostrar, solo queda vivir. El rol del Salvador es solo una de las máscaras que forjamos para sobrevivir, pero no todos los hijos del mismo hogar toman la misma máscara. Mientras uno aprende a ganar amor siendo útil, otro aprende a ganar atención siendo el problema. Y cuando el sistema necesita un villano, crea su propio chivo expiatorio. Pero ¿qué sucede cuando el alma se cansa de cargar la culpa ajena? ¿Qué pasa cuando el malo de la familia decide romper el guión? No todos los hijos reaccionan de la misma manera ante el caos. Mientras uno se convierte en el cuidador para ganar amor, otro puede descubrir que la única forma de ser visto, la única forma de expresar el dolor del sistema, es a través de la rebeldía y el conflicto. ¿Qué sucede cuando, en lugar de ser el Salvador, la familia te asigna el rol del villano? ¿Qué pasa cuando te conviertes en el chivo expiatorio? En el próximo episodio, Carl Jung revelará el secreto para sanar las heridas emocionales del hijo villano. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escucharlo, porque no estamos solos. Y ahora, déjame preguntarte, ¿has sido el Salvador en tu familia o en tus relaciones? ¿En qué momento te diste cuenta del precio que estabas pagando? Tu comentario puede inspirar a alguien que aún no ha aprendido a respirar por sí mismo. Nos vemos en el próximo episodio.